¿Es importante la fiscalidad a la hora de decidir nuestras inversiones? Como todos sabemos, estamos sujetos al pago de impuestos y la rentabilidad que obtenemos de nuestras inversiones también lo está. El impuesto de la renta de las personas físicas divide la renta que obtienen las personas físicas en dos partes, lo que llamamos la parte general y la parte del ahorro. En nuestras inversiones, las percepciones de planes de pensiones estarán en la parte general sujetas a un tipo progresivo, al igual que las aportaciones que nos permiten reducir nuestra carga fiscal. En la parte del ahorro encontramos el resto de productos financieros, ya sean inversiones en cuentas de ahorro, en renta fija y el cobro de sus cupones, inversiones en acciones con el cobro de dividendos o los beneficios que yo pueda generar por la venta de las mismas, así como las inversiones en los denominados fondos de inversión. Hoy nos queremos centrar en las diferencias tributarias que existen a la hora de decidir entre invertir directamente en acciones o invertir a través de lo que llamamos fondos de inversión. Cuando invertimos en acciones, vemos que el inversor va a poder elegir en qué acciones va a colocar su capital y también va a ser posible el decidir cuándo va a deshacer esa inversión, es decir, vender dichas acciones. En el caso de las acciones, lo que veremos es que los dividendos van a quedar sujetos a tributación y también la venta de acciones quedará sujeta a imposición como plusvalía o ganancia patrimonial. Por contra, si nos enfocáramos en la parte de los fondos de inversión, lo que veríamos es que el inversor no va a poder decidir específicamente en qué acciones va a invertir, pero sí que va a tener ciertas ventajas fiscales a la hora de obtener la rentabilidad. ¿A qué se debe todo ello? Pues la mejor manera para poder verlo es enfocarlo a través de un ejemplo muy sencillo. Imaginemos a Juan. Juan tiene 100.000 euros ahorrados que quiere invertir. Juan, a la hora de invertir este capital, lo que busca es obtener la máxima rentabilidad para poder disfrutar de sus ganancias. Si Juan decide invertir en acciones, en la parte izquierda de esta diapositiva, lo que veremos es que va a invertir en acciones de IBEX 35, él va a seleccionar en qué empresas va a invertir e imaginemos que tras realizar esta inversión va a obtener pues unos ingresos de 2.000 euros en dividendos más una revalorización que le va a hacer ganar 10.000 euros cuando venda dichas acciones. En total, invirtiendo en acciones, va a ganar 12.000 euros, 2.000 euros en dividendos más 10.000 euros por la plusvalía en el caso de vender dichas acciones. Una vez vendidas estas acciones, va a reinvertir lo que haya obtenido en, pues pongamos, inversión en acciones en otro mercado, mercado alemán, en DAX. Tiene una segunda alternativa. La segunda alternativa es realizar casi lo mismo, pero no hacer la inversión directamente, es decir, él no va a poder seleccionar las acciones en las que va a invertir, sino que va a colocar su capital en un fondo de inversión. Ese fondo de inversión, de un perfil de renta variable, le va a garantizar que su dinero va a ser invertido en acciones de IBEX 35, según decida el gestor de ese fondo de inversión. Él no selecciona, pero sí que selecciona el índice de referencia. Y en la misma situación, imaginemos, para equiparar ambas alternativas, que va a obtener la misma ganancia, es decir, que transcurrido ese plazo de tiempo, acaba generando un beneficio, ha ganado 12.000 euros sobre los 100.000 que invirtió en primer lugar. ¿Qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que en función de si invertimos en acciones o invertimos en fondos de inversión, la fiscalidad va a ser radicalmente distinta. ¿Por qué? Pues empecemos por el principio. Vayamos a ver qué le va a pasar por haber invertido sus 100.000 euros en acciones de IBEX 35 y cobrado unos dividendos de 2.000 euros y una plusvalía a la salida de 10.000. En este caso, como podemos ver aquí, los 2.000 euros de dividendos en la primera fila van a tributar como rendimientos de capital mobiliario en el impuesto de la renta de las personas físicas y como rendimiento de capital mobiliario va a tributar entre un 19% de mínimo y hasta un máximo de un 26%. Eso lo ilustramos en las columnas que tenemos en medio, donde vemos que por 2.000 euros de dividendos esta persona puede acabar pagando un mínimo de 380 euros de impuesto de la renta de las personas físicas y si estuviera en el tipo máximo al 26% acabaría pagando 520.
Eso lo que provoca es que los 2.000 euros que ganó en dividendos se van a ver reducidos hasta 1.620 euros, en el mejor de los casos, si tributa al mínimo posible, que son 19%, o si tuviera una base imponible del ahorro muy grande, genera más ganancias, podría llegar a tributar al 26% y obtener una ganancia neta de 1.480. En segundo lugar, una vez haya cobrado los dividendos y decida vender las acciones, hemos dicho que iba a generar un beneficio, una plusvalía de 10.000 euros. ¿Cómo van a tributar esos 10.000 euros? Pues repetimos exactamente el mismo cálculo. En el mejor de los casos vamos a tributar a un 19%, 1.900 euros de coste fiscal, y en el peor de los casos llegaríamos a tributar hasta un 26%, es decir, 2.600 euros. Y eso lo que provoca es que la ganancia en la venta de las acciones queda reducida hasta 8.100 o 7.400 como tenemos aquí. Resumiendo, esta persona invirtió 100.000 euros, ganó 2.000 en dividendos, ganó 10.000 en el momento de la venta, había ganado 12.000 euros. Pero esos 12.000 euros, que es la rentabilidad, y ahí es muy fácil, si invirtió 100.000 y gana 12.000, es una rentabilidad bruta del 12%, ¿en qué queda después de pasar por el factor de la fiscalidad? Pues en el caso de pasar por el factor de la fiscalidad, sus 12.000 euros van a quedar reducidos a 9.720, en el primer caso, que sería una tributación mínima del 19%, o podrían quedar en 8.880 euros, en el peor de los casos, tributando a un tipo del 26%. Eso nos lleva a un concepto que es el que denominamos la rentabilidad financiero-fiscal. ¿Qué es eso de la rentabilidad financiero-fiscal? La rentabilidad financiero-fiscal es lo que me queda después de haber pagado impuestos sobre la inversión que yo había hecho. En nuestro ejemplo, la rentabilidad inicial, lo que podríamos llamar rentabilidad bruta, era de un 12%. Pero vemos que después de pasar por ese filtro, que es el impuesto de la renta de las personas físicas, hemos llegado a una rentabilidad financiero-fiscal del 9,7% en el mejor de los casos, o hasta un 8,88% en el peor de los casos, en el caso de la peor tributación. Dicho en otras palabras, lo que hace la fiscalidad es reducir la rentabilidad de mis inversiones, y en este caso pasamos de un 12 a un 9,7 o hasta un 8,88%, que es un importe suficientemente importante. Esto era la visión de las acciones. Recordemos la segunda alternativa que tenía Juan. La segunda alternativa que tenía Juan era hacer más o menos lo mismo, es decir, invertir en IBEX 35, pero en lugar de invertir directamente en acciones, lo que hacía era subirse al transporte colectivo, subirse a un autobús. ¿Qué es eso de subirse a un autobús? Pues yo no voy a conducir mis inversiones por mí mismo, sino que subo a un autobús que llamamos fondo de inversión con otros inversores y le delego a un conductor, que es el gestor del fondo de inversión, que él decida cuáles son las mejores acciones en IBEX 35 para hacer mis inversiones. Una vez pasa el plazo de tiempo, y aquí, a efectos comparativos, hemos supuesto que vamos a ganar lo mismo, en ese vehículo, en ese autobús, en ese fondo de inversión, vamos a obtener la misma ganancia. En acciones ganábamos 12.000, en el fondo de inversión volvemos a ganar 12.000. Y llegado ese momento, lo que va a hacer Juan es recoger esos 12.000 euros que ha ganado y luego esos 100.000 que nos van a quedar los vamos a invertir en otro fondo de inversión que esté, pues, por ejemplo, como decíamos en este supuesto, en el mercado alemán, en el DAX. ¿Qué va a suceder ahora? Hemos visto hace un momento cómo tributábamos en el caso de acciones, veamos ahora qué le va a pasar a la hora de tributar si recoge esos 12.000 euros de ganancia en su fondo de inversión. Recordemos que en un fondo de inversión, y lo decíamos antes, no estamos comprando acciones de las empresas de IBEX 35 que hemos seleccionado. Lo que hacemos es comprar participaciones de un fondo. En este ejemplo, pues podríamos decir, por poner, que yo invierto 100.000 euros, compro participaciones que en ese momento valen 39,88 euros cada una,
Por lo tanto, si cada participación tiene un valor de 39,88, al invertir mis 100.000 euros voy a recibir 2.507 participaciones. Si transcurrido un tiempo hemos dicho que su inversión se coloca ya no en 100, sino en 112.000 euros, las participaciones van a ser exactamente las mismas. Sigue teniendo 2.507 participaciones. Lo que habrá pasado es que el valor de esas participaciones ha subido y ahora cada participación tiene un valor de 44,66 euros. Si Juan lo que quiere es recoger los 12.000 euros para disfrutar de ellos, gastárselos, hacer lo que quiera con la rentabilidad obtenida de su inversión, ¿qué hará? Lo que hará en el caso de un fondo de inversión es vender participaciones. Lo que sucede es que no va a vender todas las participaciones, solamente va a vender aquellas participaciones que necesite para cobrar los 12.000 euros de rentabilidad. Y un poco es lo que trasladamos en este ejemplo. Si yo lo que quiero es cobrar 12.000 euros, que es la rentabilidad de mi inversión, lo que yo voy a hacer es vender 268 participaciones al precio actual, que son 44,66 euros. ¿Cómo va a tributar esta operación? Esta operación tributa por la diferencia entre lo que yo vendo y lo que me costó lo que yo estoy vendiendo. Como que ya sabemos que solamente va a vender 268 participaciones, el beneficio que genera lo tenemos en esta diapositiva. Vendemos 268 participaciones que me costaron 39,88 y las vendemos hoy a 44,66. El beneficio generado, la plusvalía, es de 1.284 y ese va a ser el importe que va a tributar en el caso de cobrar esa rentabilidad. ¿Y cómo va a tributar? Pues igual que hacíamos con el caso de las acciones, lo que tendremos es una ganancia patrimonial que se va a integrar en la parte del ahorro, va a tributar entre un 19 y un 26%, por lo tanto, en el mejor de los casos va a tributar por 244 sobre dicha ganancia y en el peor de los casos, hasta un 26%, va a tributar por 333,9 en el impuesto de la renta de las personas físicas. Buscando la famosa rentabilidad financiero-fiscal, ¿cómo la calcularíamos? Pues en función de lo que me queda después de haber pagado impuestos respecto de lo que yo invertí en su momento. Juan invirtió 100.000 euros, ha sacado 12.000 euros del fondo de inversión y por lo tanto la rentabilidad financiero-fiscal en el primer de los casos va a ser del 11,76% y en el peor de los casos la rentabilidad financiero-fiscal le va a quedar en 11,6%. Si hiciéramos un poco el comparativo entre ambas alternativas, yo creo que la diferencia es clara. La diferencia es clara porque si analizamos la diferencia entre acciones y fondos de inversión, lo que vemos es que habiendo ganado 12.000 euros y haciendo la inversión en acciones, recordemos, 2.000 euros en dividendos, 10.000 euros en plusvalía, después de pagar impuestos, yo habré sacado una rentabilidad del 9,7% en el mejor de los casos o del 8,88% en el peor de los casos. Entre el 12 y esta rentabilidad financiero-fiscal está el factor impositivo, el factor fiscal. Por contra, si esta inversión yo la hago directamente en fondos de inversión, ¿qué sucederá? Pues que la fiscalidad es mucho más reducida y en ese caso he ganado un 12%, pero me va a quedar después de pagar impuestos un 11,76 en el mejor de los casos o un 11,6 en el peor de ellos. Yo creo que está clara la diferencia. La diferencia en el caso de acciones es que en el momento de vender siempre voy a tributar al 100% por toda la ganancia, mientras que en el caso de los fondos de inversión, esa fiscalidad que aplica a los fondos de inversión, la venta de participaciones, me va a permitir el poder reducir sustancialmente la fiscalidad que ellos van a soportar. Respondiendo a la pregunta que les hacía al principio de esta charla, ¿es importante la fiscalidad a la hora de decidir mis inversiones? Lo tienen en pantalla, yo creo que los números hablan por sí mismos. Muchas gracias.